Córdoba, año de Nuestro Señor de 1368. A orillas del Guadalquivir, pero separados por el puente que las une, se sitúan los ejércitos que se disputan la corona de Castilla. De un lado están los defensores de la ciudad que han abrazado la causa de Enrique de Trastámara, cuyos hombres, caballeros y arqueros, pero también vecinos temerosos de lo que pueda pasar si el ejército invasor penetra por las murallas, están dispuestos a morir antes de ver ondear otra bandera que no sea la suya sobre sus torres. Del otro, un ejército que llegó como una tormenta desde el sur, la hueste de Pedro I, al que algunos llaman el Cruel, acompañado de las tropas musulmanas aliadas del sultán Mohamed V de Granada. Todos ellos se preparan para lo que se prevé sea un enfrentamiento encarnizado, una lucha que puede dirimir la que ha venido a denominarse por los historiadores como Primera Guerra Civil Castellana. Aquel lugar no volvería a ser el mismo, y su nombre lo diría todo, el Campo de la Verdad. Bienvenidos amigos y amigas al Cervatillo Historia. Hoy desenterramos una de las batallas más olvidadas, pero a la vez más fascinantes de la Edad Media española. Una historia de guerra civil, alianzas imposibles, asedios fallidos y leyendas que el pueblo de Córdoba lleva siglos transmitiendo. La historia empieza ahora. Para tratar este interesante episodio me acompañan en esta ocasión mis medievalistas de cabecera, que no son otros que don Rafael Barranco, profesor de Historia en el IES Gran Capitán de Córdoba, y doña Inmaculada Herencia, profesora también de Historia en el IES Tablero. Buenas tardes, maese Barranco y ley de Herencia. ¿Habéis preparado el casco y la cota de malla por lo que pueda ocurrir? Aquí estamos preparados con el casco y la cota de malla, la espada, la maza y el espadón. Y todo lo que haga falta para la batalla. Muy bien, como tiene que ser. Cuénteme, maese Barranco, ¿cuál es el contexto de esta Primera Guerra Civil Castellana? O dicho de otro modo, ¿cómo se llega a esta situación? Bien, para entender la batalla del Campo de la Verdad hay que empezar un poco antes, porque este conflicto no surge de la nada, ni mucho menos. La llamada Primera Guerra Civil Castellana es resultado de una acumulación de tensiones políticas, sociales y familiares que venían de atrás. En primer lugar, hay que situarse en 1350, cuando muere Alfonso XI, al que la historia recuerda como el justiciero. Fue un rey importante, un monarca con prestigio militar, vencedor en la batalla del Salado en 1340 y conquistador de Algeciras en 1344. Su muerte, causada por la peste negra durante el asedio de Gibraltar, dejó el trono en manos de su hijo legítimo, don Pedro, que era todavía muy joven, apenas un muchacho de unos 16 años. Y don Pedro hereda una situación muy complicada. Por un lado, la monarquía arrastraba problemas financieros derivados de las campañas militares de su padre. Por otro, existía una nobleza muy levantisca, muy poderosa, acostumbrada a aprovechar las minorías de edad y las debilidades del poder regio para actuar con enorme autonomía. Claro, porque estamos hablando que estamos en un contexto de monarquías feudales, no son las monarquías autoritarias de los reyes católicos en adelante que vamos a conocer. Sí, por supuesto. Además, Fernando IV y Alfonso XI en sus primeros años ya habían tenido los mismos problemas. Uh-huh. De hecho, ellos dos están enterrados aquí en Córdoba. Efectivamente. En San Hipólito. Y si no recuerdo mal, creo que la regente en ambos casos fue María de Molina. Sí. Uh-huh. Pero el contexto internacional además es complicado, no solamente arrastra problemas heredados de los reyes anteriores. No, ya como digo, una tensión estructural de la Castilla del siglo XIV. A todo eso hay que sumarle el contexto general de la época, que era muy duro. Europa entera estaba inmersa en la gran crisis del siglo XIV. Malas cosechas, hambre, peste, descenso demográfico, inseguridad, tensiones sociales. Y además no tenemos que olvidar la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que terminaría influyendo de lleno en la política peninsular. Castilla no vivía aislada del resto del mundo, ni mucho menos. Al contrario, sus recursos, su posición y su flota la convertían en una pieza muy importante del tablero europeo. Uh-huh. Así que cuando Pedro I sube al trono se encuentra con un reino tensionado por la crisis, con una nobleza dispuesta a discutirle la autoridad y con un escenario internacional muy inestable. Ese es el caldo de cultivo del conflicto que años más tarde desembocaría en la guerra civil. Uno de los principales problemas con los que se va a encontrar Pedro I es que desde el comienzo de su reinado va a tener que hacer además frente a múltiples candidatos a la corona que van a intentar despojarlo de la misma. La mayoría de ellos fracasará y pagará el intento con su vida, pero hubo uno, Enrique de Trastámara, que poco a poco se fue convirtiendo en su principal adversario. ¿Quién era este Enrique de Trastámara? Bueno, hay que decir primeramente que Enrique de Trastámara no era un rival cualquiera.
ni un noble más de esos que se levantaban de vez en cuando contra el rey. Era ni más ni menos que uno de los hijos bastardos de Alfonso XI con Leonor de Guzmán, y por tanto hermanastro del propio Pedro I. Y esto es importante porque el conflicto castellano no surge solo de una pugna política, sino también de una fractura dinástica y familiar muy profunda. Alfonso XI, como sabemos, había tenido con su esposa legítima, que era María de Portugal, al heredero legal, que era don Pedro. Pero al mismo tiempo había mantenido durante muchos años una relación muy estable, casi una segunda familia paralela con doña Leonor de Guzmán, sevillana, de la que nacieron numerosos hijos. Entre ellos destacaron sobre todo don Fadrique, que llegó a ser maestre de Santiago, y el que hablamos, don Enrique Conde de Trastámara. Es decir, no estamos hablando de simples parientes incómodos, sino de hombres con sangre real, con ambición, con apoyos nobiliarios y con peso militar y político propio. Y además que la figura de Leonor de Guzmán, que siempre se ha vilipendiado por las fuentes petristas, en el peor de los casos o en el mejor de los casos, simplemente la marginaban como amante de Alfonso XI, tuvo un papel político bastante destacado porque no fue únicamente la concubina y la madre de estos dos hijos del rey, entre otros tantos, sino que participó activamente en la política de su tiempo, estableciendo alianzas con otras familias nobiliarias para proteger a su hijo. Y, por supuesto, porque esto tiene que ver con el tema que nos atañe, luchó para que el propio Enrique tuviera cierta garantía de cara a acceder al trono. No solo mediante esas alianzas sociales y militares, sino estableciendo su matrimonio con una mujer de sangre real, que era Juana Manuel de Villena, la hija de don Juan Manuel y a su vez nieto de Fernando III. Y de esta manera, con la ayuda inestimable del rey Pedro, que no hay que olvidarlo, Enrique ganaba legitimidad frente a los partidarios de que la sucesión al trono recayera en ese hijo legítimo de Alfonso XI. El primer gran gesto de ruptura se produce muy pronto. Tras subir al trono, Pedro manda encarcelar a Leonor de Guzmán y poco después esta será ejecutada en Talavera. Aquello no era solo una venganza personal o una represalia cortesana, era un aviso clarísimo. El nuevo rey quería cortar de raíz el poder de esta otra rama de la familia. Pero claro, con ello consiguió exactamente lo contrario de lo que buscaba. Convirtió a sus hermanastros en enemigos irreconciliables. Hay que quizás pensar que el rey don Pedro era un poco timorato, ¿no? Porque mandar a ejecutar, es verdad que instigado por su madre, obviamente, pero mandar a ejecutar a la madre de tu hermanastro y luego esperar reconciliarte con ellos es una cosa bastante extraña, ¿no? Sí, aquí vamos a ver cómo don Pedro toma decisiones, y eso lo vamos a ver más adelante, malas decisiones que lo van a llevar a enemistarse incluso con gente que podía ser su aliado. Entonces sí. Pero es que además es que el contexto está un poquito más complejo porque la propia madre de don Pedro, que siempre se dice que instigó que asesinase que encarcelase y ejecutara a Leonor de Guzmán, sin embargo, la propia madre de don Pedro protegió después la única hija que tuvo Leonor de Guzmán con Alfonso XI. Que es curioso, que dice, bueno, a los hijos que sí tenían posibilidad de quitarle el trono a su hijo, vamos a intentar ponerle piedra en el camino, pero la niña, sin embargo, la protegió. Pero bueno, don Pedro no se detuvo ahí. Ese mismo año de 1350 enfermó gravemente y como todavía no tenía herederos, empezaron a moverse distintos sectores de la nobleza en torno a posibles candidatos al trono. El rey, cuando se recuperó, reaccionó con una violencia ejemplarizante. Entre los nobles ajusticiados estuvo Garcilaso de la Vega, adelantado mayor de Castilla y valedor de estos candidatos, cuya ejecución pública servía para dejar claro que no toleraría maniobras sucesorias ni desafíos a su autoridad. En otras palabras, Pedro quiso afirmar desde el principio que había un solo rey, una sola legitimidad y que cualquier intento de cuestionarla se pagaría caro. Bueno, y nuestra tierra tampoco quedó al margen de esta política de castigo. Sí, porque hay muchos nobles cordobeses que empiezan a caer también prontamente. Efectivamente, además uno de ellos de una casa importante, ¿no? La que sería Casa de Aguilar, ¿no? Claro, y este tipo de cosas luego tiene sus repercusiones más adelante porque el Exacto. pueblo cordobés y la nobleza cordobesa más bien, pues no estaban muy a buenas con el rey, aunque de momento le van a ser fieles. Al fin y al cabo, don Pedro era el rey legítimo, no lo olvidemos. Bueno, este noble rebelde, quizás el nombre más importante, Alfonso Fernández Coronel,
alguacil mayor de Sevilla y hombre muy cercano a doña Leonor de Guzmán, terminó corriendo una suerte pues parecida a la de los demás. Refugiado en su castillo de Águila de la Frontera, fue finalmente capturado, degollado y quemado por orden del rey junto con otros aristócratas cordobeses. Ahora bien, de todos los posibles rivales, el que acabaría convirtiéndose en el enemigo principal del rey fue Enrique de Trastámara. Al principio no era todavía el gran protagonista del conflicto, e incluso en algún momento llegó a recibir el perdón real. Pero poco a poco fue demostrando una gran habilidad política. Toda la habilidad política que no supo demostrar don Pedro. Supo agrupar en torno así a todos los descontentos, a la alta nobleza agraviada, a los enemigos exteriores del rey y más adelante a apoyos franceses y mercenarios internacionales. Es decir, Enrique no se limitó a ser un pretendiente con sangre real, se convirtió en el jefe de una gran coalición contra don Pedro. Esta ejecución inicial de nobles levantiscos que estás comentando, para dejar clara su autoridad real, se convertiría, sin embargo, pues, en una costumbre a lo largo de todo su reinado, granjeándole la fama de El Cruel, que es el remoquete que habitualmente se asocia a este monarca, ¿no? La crónica de Pedro López de Ayala, que por cierto, en un principio era partidario de don Pedro y pasaría a ser detractor más adelante, nos lo describe de la siguiente manera. Dormía poco y amó muchas mujeres, fue muy trabajador en guerra, fue codicioso de allegar tesoros y joyas, y mató muchos en su reino, por lo cual vino todo el daño que habéis oído. Y posteriormente, en el rimado de Palacio, se describe de la siguiente manera. Por el rey matar hombres no llaman justiciero, porque sería falso, más propio es carnicero. ¿En qué medida se ajusta este calificativo de El Cruel que nos transmiten las fuentes coetáneas a la verdadera personalidad del rey? Bueno, aquí entramos en uno de los grandes debates historiográficos sobre la Castilla del siglo XIV. Porque Pedro I ha pasado en la historia casi de forma automática como Pedro el Cruel. Pero la pregunta importante no es si fue violento, porque en eso, sinceramente, se parecía bastante a muchos monarcas de su tiempo. La cuestión de fondo es por qué esa violencia quedó fijada en la memoria con tanta fuerza y por qué su enemigo, Enrique, consiguió imponer este relato. Para empezar, hay que decir que Pedro I fue un rey duro, desde luego. Mandó ejecutar nobles, reprimió conspiraciones y gobernó con una gran desconfianza hacia la alta aristocracia. Bueno, de todas maneras vamos a ser un poquito justos. Es normal que cuando resulta que tienes un montón de hermanastros que están deseando quitarte del medio, cuando por ser menor de edad te toman por el pito un sereno en un principio durante este periodo, o cuando te pones enfermo y están conspirando para colocar a otra persona en el trono, pues la verdad es que es normal que la paranoia fuese un mal que tuviese este señor. Lo que le pasó a su padre es que ya le venía de familia. Alfonso XI tuvo exactamente el mismo problema. Cuando heredó el reino de su padre, Fernando IV el Emplazado, pues también era muy pequeño y tuvo que hacer frente a todo esto. Él triunfó y le llamaron el justiciero. Claro, es ahí la paradoja. Es la paradoja, sí. Pedro chocó con mucha gente, con los grandes ricos hombres de su tiempo, con la alta nobleza, con una parte del alto clero. Él intentó gobernar apoyándose menos en ellos y más en otros sectores, que sí le proporcionaron pues, más apoyo. Él, por ejemplo, se apoyó mucho en las ciudades. De hecho, pues, tras las Cortes de Valladolid de 1351, pues legisló a favor de las mismas, intentando que se recuperasen tras ser diezmadas por la peste, ¿no? Por la peste negra. También protegió a minorías como los judíos y se apoyó en juristas, oficiales de menor rango, linajes no tan encumbrados e incluso mantuvo una relación pragmática con los musulmanes de Granada, como vamos a ver en el desarrollo de la batalla, ¿no? Sí, pero incluso, si no recuerdo mal, llega a cargo importante algún judío, Samuel Leví, como almojarife, concretamente, que era el cargo como tesorero real, entiendo. Efectivamente, con el que luego su relación no acaba demasiado bien, pero sí, lo tuvo protegido a su cargo y la relación con Samuel Leví pues ejemplifica muy bien esto que estamos hablando. Bueno, la verdad que
que de ahí surge esa contraposición entre esas dos imágenes del cruel y justiciero. Para sus enemigos, pues fue el cruel, un tirano, un rey que abusaba de su poder y derramaba sangre sin medida, pero para sus partidarios fue como su padre, el justiciero, es decir, el monarca que se atrevía a imponer justicia por encima de los privilegios tradicionales y que no se dejaba dominar por los grandes señores. Esa dualidad no es casual, refleja dos formas distintas de entender la monarquía castellana. Y aquí entra algo en juego muy importante. La famosa frase de la historia la escriben los vencedores. O al menos suelen fijar mejor el relato. Tras la muerte de Pedro en Montiel y el triunfo de Enrique, la dinastía Trastámara tuvo todos los incentivos del mundo para presentar al rey derrotado como un tirano sanguinario, cuya caída había sido no solo legítima, sino casi necesaria. El propio Julio Valdeón insiste en que la rebelión trastamarista se constituye ideológicamente sobre la acusación de tiranía, abuso y crueldad contra Pedro. Es decir, sí. no solo se le venció militarmente, también se le derrotó en el terreno del discurso político, de la propaganda de aquella época, que también era muy importante, ¿no? Como sigue siéndolo hoy en todos los conflictos militares, al fin y al cabo. El caso iba a decir que, de todas maneras, esta propaganda, bueno, la verdad, estaba propiciada en buena parte porque por el propio rey, por el propio don Pedro, que no dejaba de cometer todo tipo de torpezas, acumulando una interminable lista de enemigos que no dejaría de crecer con el paso de los años, ¿verdad? Sí, efectivamente, es lo que hemos hablado antes, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas de Pedro I, que además de tener enemigos desde muy pronto, fue tomando una serie de decisiones personales y políticas que agravaron todavía más su situación. Algunas pueden parecer incluso asuntos privados, pero en un rey medieval no había casi nada verdaderamente privado. Bueno, como le puede pasar a cualquier político de ahora, ¿no? Entiendo que te refieres a los matrimonios, para empezar, ¿no? Los matrimonios, sus amantes, sus alianzas, sus favores, sus enemistades. Estos siempre tenían consecuencias políticas. Quizá el primer error gravísimo fue su matrimonio con Blanca de Borbón en 1353. Aquella boda tenía una lógica diplomática clarísima, porque unía a Castilla con una gran casa francesa en un momento muy delicado. Pero Pedro abandonó a Blanca apenas unos días después de casarse con ella, al comprobar que no iba a recibir inmediatamente la enorme dote prometida cifrada en casi 300.000 florines. Y en lugar de construir sobre ese matrimonio una gran alianza internacional, lo que hizo fue regresar junto a María de Padilla, su auténtico amor, su amante, ¿no? O al menos era la mujer con la que estaba claro que quería convivir y a cuya familia colmó de favores. María de Padilla es un personaje fundamental porque es que está toda la vida con ella, o sea, casa con Blanca de Borbón, luego está con María de Padilla como amante, volverá a casar de nuevo, volverá con María de Padilla, fue la mujer de su vida. Sí, está claro. Pero claro, no puede hacerle eso a Blanca de Borbón, a una princesa francesa. Claro. Y menos en un contexto tan complicado como el que había en aquella época con la Guerra de los 100 años, ¿no? Aquello fue un verdadero escándalo político y moral de primer orden. Hemos hablado varias veces de la Guerra de los 100 años, pero para que nuestros oyentes no se pierdan, podríamos comentar un poco lo que era la Guerra de los 100 años, ¿no? Bueno, la Guerra de los 100 años era un conflicto que llevó a Francia y a Inglaterra pues, a la guerra durante, de hecho, más de 100 años, desde principios del siglo XIV hasta mediados del siglo XV. Y bueno, resumiendo, el rey de Inglaterra pues pretendía el trono de Francia. Entonces era una guerra existencial para los franceses. Y por supuesto que era una cuestión pues muy peleaguda, muy importante, ¿no? Está claro que cuando Pedro I ofende a Francia, humillando a Blanca, pues esto daba unas armas propagandísticas a sus enemigos pues brutales, ¿no? Y aquí pues se reforzó la imagen de Pedro como un rey impulsivo, poco fiable y dominado por sus pasiones. Y además la familia de María de Padilla pues lo que hace es colmarla, como tú dices, de títulos.
Sí. Él estableció, él convirtió a la familia de María de Padilla en un verdadero centro de una red de poder alternativa, favoreciendo a sus parientes, a sus allegados. Por ejemplo, a su hermano Diego de García de Padilla lo convirtió en maestre de Calatrava. Y otros miembros de su entorno también fueron promovidos a puestos de gran relevancia. Esto alimentó todavía más el resentimiento de la alta nobleza, que veía cómo el rey desplazaba a los viejos grandes linajes y se apoyaba pues, en favoritos, parientes de su amante y hombres de confianza propia. En una corte ya de por sí dividida, aquello sin duda era echar leña al fuego. Pero que en realidad se critica esto de Pedro I, pero es que su padre hizo lo mismo. Ajá, Que está repitiendo lo mismo que hizo su padre con Leonor de Guzmán. el mismo esquema. El mismo esquema, pero con Pedro es como que te está haciendo algo irregular, pero que su padre hizo exactamente igual. Y La luego diferencia es que Alfonso XI triunfó y supo... supo manejar a la nobleza, claro, cosa que no hizo Pedro. y Pedro no. De todas formas, la situación pues, se complica aún más porque el caso de Blanca de Borbón se transformó en un auténtico problema religioso y diplomático de primer nivel. La reina legítima quedó apartada y más tarde, según la tradición y buena parte de la propaganda posterior, acabó muriendo en circunstancias sospechosas, probablemente envenenada, muy pronto, en 1361. Esto permitió presentar a Pedro no solo como un mal esposo, sino también como un mal cristiano. Y el golpe más duro en este terreno fue la actuación del Papa Inocencio VI, que tras intentar en vano que Pedro volviera con su esposa, terminó excomulgándolo. Y esto era muy grave. En esta época, ser excomulgado, cuando un rey era excomulgado, pues ya le daba legitimidad a tus enemigos pues para que dijeran de ti lo que quisieran y tú tenías legitimidad para Y no solamente eso, sino que todos los vínculos de vasallaje y toda la legitimidad se pierde, con lo cual sus propios súbditos ya no tenían por qué hacerle caso, quedaban liberados, por tanto, ¿no? de las obligaciones que tenían para con el rey. Claro, porque podía primar lo religioso sobre lo político porque se podían arriesgar a otra excomunión. Sí, se convertía en enemigo de la Iglesia y un mal rey ante los ojos de Dios. Así que... De todas maneras, recordemos que los papas de esta época tampoco eran neutros, y el rey de Francia tenía también mucho poder en esta situación. De hecho, muy pronto, pues ocurrirá el conflicto de Aviñón y el papado estará bajo órbita francesa, totalmente. Bueno, la cuestión es que esto fue decisivo porque convirtió esta rebelión de Enrique en algo muy parecido a una cruzada política. Pero por si todo eso fuera poco, Pedro también se complicó la vida en el exterior. Y aquí entramos en una dimensión decisiva, porque la crisis castellana se va a entrelazar completamente con la gran política europea del momento. En 1356 estalla la llamada Guerra de los Dos Pedros, que enfrenta a Pedro I de Castilla con Pedro IV de Aragón, que lo llamaban el Ceremonioso. El detonante fue la captura de unas naves vinculadas a Piacenza, una ciudad aliada de Génova, que era un estado enemigo de Aragón, por una escuadra aragonesa en Sanlúcar, en un contexto de alianzas comerciales y marítimas que estaba muy envenenado, pero en el fondo del asunto pues, había otras cosas, ¿no? Había rivalidad política, tensiones fronterizas y un pulso por la hegemonía peninsular. Y como era de esperar, Enrique de Trastámara se alineó con el monarca aragonés. Es decir, el hermanastro rebelde de Pedro empezaba ya a actuar claramente como una alternativa política con apoyos exteriores. A partir de ahí, el conflicto castellano se internacionaliza por completo. Pedro I, por sus intereses políticos y marítimos, se inclinó hacia Inglaterra dentro del gran marco de la Guerra de los 100 años. Eso empujó a Francia y al papado a apoyar directamente a sus enemigos. Entre 1365 y 66, Carlos V de Francia, que apodaban el Sabio, con el beneplácito e impulso del papado, favoreció la entrada en la península de las compañías mercenarias capitaneadas por Bertrand du Guesclin, las famosas compañías blancas.
que venían curtidas en la guerra europea y que serían fundamentales para sostener militarmente la causa de Enrique de Trastámara. Además, estas compañías blancas no solamente era gente que estaba bien fogueada en la guerra, podríamos decir hoy, sino que eran un verdadero tormento para la población que vivía en Francia, con lo cual era una manera de quitárselo un poquito de encima, porque eran gente de lo más indeseable, eran mercenarios que vivían sobre el terreno y atormentaban a la población. Estos habían hecho su trabajo ya en Francia, Ujú. habían revertido la situación en muy pocos años de una situación extrema para los franceses que estuvieron a punto de desaparecer, en recuperar muchísimo territorio. Sin duda eran mercenarios pues muy fogueados, muy peligrosos, Ujú. y efectivamente pues el que llegaran a España pues cumplían una doble misión. Primero, quitárselos de encima, porque esta gente forrajeaba sobre el terreno y Cuando decimos forrajear estamos hablando de robar los animales, violar, asesinar, incendiar, etcétera. exacto. Y entonces si lo hacían en España, pues un doble objetivo. Primero apoyaban al aliado, don Enrique, y por otro lado pues lo hacían en Castilla y no lo hacían en Francia. Ujú. Muy bien, pues como estamos diciendo, no se trataba ya de una mera revuelta nobiliaria castellana. Castilla se había convertido en uno de los escenarios de la gran pugna franco-inglesa. Con este apoyo, Enrique dio un salto enorme. En 1366 fue proclamado rey por sus partidarios tras su entrada al Castilla, iniciando ya de hecho una guerra abierta por la corona. De hecho, en esta fecha es cuando empieza pues, la guerra civil castellana entre el año 66 y el año 69. ¿no? El reino se partía en dos obediencias. Pedro seguía siendo el rey legítimo, sí, pero Enrique empezaba ya a comportarse como un monarca alternativo, respaldado por una parte importantísima de la nobleza y por fuerzas extranjeras muy efectivas. Pedro, sin embargo, no estaba aún derrotado. En una larguísima retirada se dirigió hacia Aquitania, que era territorio inglés, llevando consigo buena parte de su tesoro, para buscar la ayuda en uno de los grandes guerreros de la época, Eduardo de Woodstock, el célebre príncipe negro, hijo del rey de Inglaterra. En Bayona, además, contó con la connivencia de Carlos II de Navarra, que facilitó el paso de las tropas inglesas. Carlos II, el malo. El malo, Por- efectivamente, este también se verá personaje- perjudicado por sus fracasos, Ujú. y se le apodará el malo, efectivamente. Personaje de alianzas cambiantes. Sí, A efectivamente. mí me encanta la inventiva para poner apodo a los reyes, ¿eh? Es maravilloso. Verdad, sí, sí. Bueno, todo ello desembocó en la famosa Batalla de Nájera, en 1367, donde las fuerzas anglopetristas infligieron una derrota durísima a Enrique y sus aliados. Fue en apariencia el gran renacer de Pedro I. Por un momento parecía que podía recuperar el control del reino. Ujú. Pero aquí reaparece uno de sus defectos más característicos y que ya hemos comentado. Su enorme dificultad para conservar apoyo. Pedro no pagó a los ingleses lo prometido, ni cumplió en condiciones satisfactorias los compromisos adquiridos con ellos, ni en dinero ni en tierra. Y una pena porque lo tenía todo absolutamente ganado, porque es que el propio Enrique de Trastámara está a punto de ser capturado en la batalla de Nájera, porque sus nobles lo convencen para que se marche y huya del campo de batalla porque se pierde completamente su causa, pero el propio mercenario que antes comentaba, Bertrand du Guesclin, es capturado y se pide un rescate fabuloso por este señor y un montón de todos estos apoyos que estamos hablando del bando de Trastámara, ¿no? O sea, lo tenía todo ganado y sin embargo, lo que hemos dicho anteriormente de López de Ayala, ¿no? Cuando lo describía, lo que le gustaba era guerrear mucho, las mujeres y el dinero. Posiblemente fuera un hombre muy impulsivo y llevado por pasiones pues no demasiado elevadas, digamos, ¿no? Y eso lo perdió, está claro. El propio Príncipe Negro está a punto de crear, si no recuerdo mal, también una regencia en Castilla, porque considera, junto con otros personajes de la corte, que Pedro I ha perdido la cabeza y que no está tampoco muy capacitado. No estaba capacitado para ser un buen gobernante. Bueno, de este modo, bueno, la ayuda del Príncipe Negro pues se fue evaporando. El rey castellano volvió a quedarse prácticamente solo. Ujú. Y esto es importantísimo. Después de la batalla de Nájera, Pedro había vencido militarmente, sí, pero no había sabido convertir esa victoria en una restauración duradera de su poder.
Y una victoria que no consolida alianza, al final se convierte en un simple aplazamiento de la derrota. Mientras tanto, Enrique de Trastámara supo rehacerse. A finales de 1367 reemprendió la invasión de Castilla y fue reuniendo de nuevo apoyo. Una tras otra, muchas plazas castellanas se inclinaron por su causa. Córdoba fue una de ellas. Sí, además había motivos de sobra. Hemos visto antes la ejecución de nobles cordobesas y de nobles de Aguilar de la Frontera en la década anterior, pero también se produce un hecho capital porque es que a la batalla de Nájera pues, acompañaron los miembros de la Casa de Córdoba. Sin embargo, Pedro I se mostraba receloso hacia estos nobles, no confiaba en ellos y va a mandar que sean asesinados en una redada nocturna. Se lo va a encargar concretamente a uno de sus hombres de confianza, Martín López de Córdoba, al cual había dado muchos títulos también durante el periodo, había sido maestre de órdenes religiosas también. Pero este señor, Martín López de Córdoba, decide pues no acometer esa atrocidad, de manera que les da aviso y pueden escapar, y con lo cual lo único que sufrirán serán las pérdidas de su casa. Pero claro, la nobleza cordobesa ya estaba indispuesta con Pedro I, con lo que había pasado antes y ahora de nuevo, ¿no? Con lo cual pues va a caer del lado, ahora sí, de Enrique de Trastámara. Bueno, y esto tuvo una enorme importancia porque la ciudad no era un enclave militar cualquiera, era un enclave de primer orden. Era una pieza esencial dentro del equilibrio andaluz. De hecho, ya nos acercamos a la fecha de la batalla. En 1368, mientras Enrique asedia Toledo, Pedro se encuentra en Sevilla sin poder acudir fácilmente hacia el norte, ¿no? Estaba un poco encerrado. No sé, si no recuerdo mal, había estado en Carmona también, acumulando víveres, tesoros, fuerza y buscando, bueno, pues a su aliado, el sultán sultán que tanto le debía también, pues el sultán, por cierto, de Granada. Quiero recordar también que había tenido problemas internos dentro del sultanato nazarita y Pedro lo había ayudado, con lo cual en esta ocasión, pues quien iba a ayudar cumpliendo el pacto que tenían era Mohamed V, ¿verdad? Sí. La decisión de castigar a la ciudad rebelde de Córdoba entonces iba a tener bastante sentido. Iba a tener un sentido estratégico del primer orden, ¿no? Como ya he dicho, como ya ha manifestado, Mohamed V de Granada era su gran aliado. Aquí aparece una de las grandes paradojas del conflicto. El rey castellano, al que sus enemigos acusaban de mal cristiano, amigo de judíos y amigo de musulmanes, depende militarmente del sultán nazarí para intentar recuperar su autoridad en Andalucía. Esto daba muy mala imagen, por supuesto. Tras reunirse en Casariche con las tropas granadinas, pues Pedro va a decidir marchar sobre Córdoba. Y así llegamos por fin pues, a la antesala inmediata de lo que nos ha traído aquí, que es la batalla del campo de la verdad. Y dígame, maese Barranco, ¿con qué festivos cuentan uno y otro bando para la batalla por Córdoba? Si nos atenemos a las cifras que transmite la tradición historiográfica recogida por autores como Ramírez de Arellano y reproducida en trabajos posteriores, el desequilibrio numérico entre atacantes y defensores era muy considerable. Don Pedro habría reunido unos 1.500 caballos y unos 6.000 peones, a los que se sumaban las tropas del sultán Mohamed V de Granada, mucho más numerosas, con unos 5.000 jinetes y hasta 30.000 hombres entre peones y ballesteros. Son cifras enormes, seguramente infladas en parte, como ocurre tantas veces en la historiografía medieval. Pero aun tomándolas con prudencia, sí nos indican una idea clara, la de que los sitiadores superaban con mucho a los defensores. Ahora bien, el número por sí solo no lo explica todo. Córdoba no estaba defendida únicamente por una guarnición local improvisada ni por un pueblo inerme refugiado tras los muros. A la ciudad acudieron refuerzos importantes del bando trastamarista. Entre ellos estaban Gonzalo Mejía, maestre de Santiago, Juan Alfonso Pérez de Guzmán, futuro primer conde de Niebla, y Pedro Muñiz de Godoy, maestre de Calatrava, que según la tradición entraron con unos 500 caballeros para reforzar la defensa. A ellos se sumaban los hombres del adelantado de Andalucía, Alfonso Fernández de Montemayor, y más tarde la gente que traía Alfonso Pérez de Guzmán desde Hornachuelos, el cual entró en Córdoba sin dificultad porque venían por la margen derecha del Guadalquivir y don Pedro estaba en la margen izquierda.
Es decir, Córdoba se había convertido en un punto de concentración del partido enriquista en Andalucía. Y aquí conviene subrayar algo para que el oyente lo entienda bien. El ejército defensor era mucho más pequeño, sí, pero estaba combatiendo desde una posición fortificada. Conocía el terreno, tenía detrás una ciudad movilizada y, sobre todo, luchaba sabiendo que si el enemigo entraba en Córdoba, podría desencadenarse una catástrofe. En ese sentido, la batalla no fue solo un choque de ejércitos, sino también un pulso entre una gran fuerza de asedio y una defensa desesperada pero muy cohesionada. Además, las cifras medievales casi siempre tienden a exagerar por prestigio, propaganda o simple transmisión literaria. Por eso yo creo que lo más prudente es no insistir tanto en el número exacto como en la proporción. Había una superioridad clara de los atacantes, especialmente por el contingente granadino. Pero los cordobeses contaban con caballería noble experimentada, con mandos prestigiosos y con una defensa urbana que convertían el combate en algo mucho más complejo que una batalla campal abierta. Efectivamente, estamos hablando de número de atacantes, de las fortalezas, murallas, torres, etcétera, pero es que hay algo que no estamos tratando y también creo que es importante, que es el armamento y la calidad de la tropa. ¿Qué puedes contarnos sobre este asunto? Sí, sin duda eso es fundamental, porque cuando hablamos de un ejército medieval no estamos hablando de una masa uniforme de soldados todos armados igual, ni muchísimo menos. En realidad, en torno a Córdoba deberían de coincidir tropas de perfiles muy distintos, y eso condicionó mucho la forma de combate. Por parte de los defensores, el núcleo de mayor calidad militar estaba formado por la caballería nobiliaria y por los hombres de las órdenes militares, especialmente de Santiago y de Calatrava, que en esta época seguían siendo fuerzas de gran prestigio militar. Eran caballeros pesados, o al menos relativamente pesados para los estándares peninsulares del momento, protegidos con cotas de malla o loriga, capacetes o bacinetes, escudos y armados con lanzas, espadas y otras armas de mano para el choque cercano. No eran soldados profesionales en el sentido moderno, pero sí guerreros curtidos, con experiencia en frontera y habituados tanto a la escabramuza como al combate más duro. El propio contexto castellano hacía que la nobleza y las órdenes militares mantuvieran una fuerte tradición guerrera. Junto a ellos había una infantería de mucha menor homogeneidad. Peones urbanos, vecinos armados a toda prisa, hombres de mesnadas señoriales y tropas auxiliares con lanzas, venablos, cuchillos largos, hachas o útiles adaptados al combate. Y aquí entran también los ballesteros, importantísimos en la guerra bajomedieval peninsular. La ballesta seguía siendo un arma terrible, muy adecuada para la defensa de murallas, puertas y pasos estrechos, porque permitía hacer mucho daño a distancia incluso a enemigos relativamente bien protegidos. En una lucha en torno a una puerta, un puente y unos muros, los ballesteros podían resultar decisivos. En el lado atacante, la variedad era aún mayor. Las fuentes musulmanas hablan de una vanguardia formada por caballeros con cotas de malla, respaldados por arqueros y soldados. Eso sugiere una combinación muy típica: jinetes de calidad para abrir la acción y peones para sostener el asalto y explotar la brecha. Las tropas granadinas, además, debieron aportar algo que en la guerra peninsular era muy valioso: movilidad. No todos, claro, pero una parte importante de su caballería sería más ligera que la caballería nobiliaria castellana, más apta para hostigar, maniobrar, reconocer el terreno y explorar el desconcierto del enemigo. Junto a ellos había arqueros y ballesteros, así como peones de asedio destinados a acercarse a los muros, a abrir portillos, a escalar o sostener el combate una vez cruzado el río. Y aquí hay un detalle interesante que dejan entrever las fuentes. Esta no fue una batalla limpia ni ordenada, con dos líneas perfectamente dispuestas en campo abierto. Fue una lucha muy mezclada, muy confusa, con momentos de choque de caballería, pero sobre todo con combate muy cerrado en torno al puente, la calahorra, las murallas y los portillos. Castejón, al traducir las fuentes musulmanas, recoge imágenes muy expresivas: lanzas entrelazadas, caballeros bajo cubiertas de malla, flechas y luego ya una lucha cuerpo a cuerpo tan apretada que jefe y subordinados acaban confundidos en la misma masa de combate. Por eso, aunque los atacantes tenían más hombres y probablemente más capacidad de presión continuada, los defensores tenían una combinación muy peligrosa: caballería nobiliaria de calidad, ballesteros defendiendo pasos estrechos y una población movilizada detrás de los muros. En ese tipo de escenario,
el valor de una buena armadura, de una ballesta bien apostada o de una lanza sostenida en una puerta podía valer tanto como cientos de hombres más en campo abierto. Como suele ocurrir en estos casos, las fuentes cristianas y musulmanas difieren sobre los acontecimientos que a continuación narraremos, por lo que antes de empezar me gustaría dejar muy claro que, analizando las mismas, hemos seguido la secuencia que consideramos más lógica de los hechos. Dicho esto, ¿cuáles son los prolegómenos de la batalla y cómo se inicia la misma? Sí, eso conviene dejarlo claro desde el principio. No tenemos una narración única, cerrada y perfectamente coherente, sino varias tradiciones que en parte coinciden y en parte discrepan. Hay fuentes cristianas, fuentes musulmanas, relatos locales posteriores y reinterpretaciones más modernas. Por eso, más que seguir una sola versión al pie de la letra, lo que hemos intentado es reconstruir la secuencia más plausible. Lo primero es la llegada del ejército combinado de Don Pedro y Mohamed V a las inmediaciones de Córdoba, en mayo de 1368. Según la tradición local, el campamento de los sitiadores se estableció en la zona de los Visos. Desde allí se pactó la rendición de la ciudad. Y aquí aparece un episodio muy significativo, porque los defensores cordobeses enviaron emisarios a parlamentar con Don Pedro. La propuesta que le hicieron era muy reveladora del miedo que existía dentro de la ciudad. Venían a decirle que si prometía entrar solo con sus tropas cristianas y respetar las vidas y haciendas de los cordobeses, quizás se le franquearían las puertas, pero que si pensaba introducir también a las tropas musulmanas, resistirían hasta donde alcanzase su fuerza. Es decir, Córdoba sobre todo temía lo que pudiera suceder si el ejército granadino entraba en la ciudad. Hay que tener a este respecto en cuenta que Córdoba tenía un valor simbólico como antigua capital del Andaluz, y para los granadinos haber entrado en Córdoba hubiese sido una cuestión muy importante a nivel propagandístico también. Imagínate lo que hubiera pasado. Posiblemente hubiera habido saqueos. Recordemos que en 1236 fueron expulsados todos los musulmanes de Córdoba. Sí. Efectivamente. No sabemos qué hubiese pasado en ese caso si las tropas musulmanas del sultán de Granada se hubiese producido posiblemente una escabeche. Sí, es lo que temía la población de Córdoba. Es decir, la población veía aquello no como una mera operación militar, sino como una amenaza directa de saqueo, de destrucción y cautiverio, está claro. Sí, porque no lo estamos diciendo, pero también hay que referir que a su paso las tropas granadinas por donde van pasando en territorio castellano van haciendo racias por todos lados, van quemando campos, destruyendo ciudades, saqueando todo. Entonces, claro, Córdoba podía sufrir la misma suerte. Sí, de hecho, lo que ocurrió cuando se retiraron, ¿no? Como vamos a decir luego. Bueno, la respuesta de Don Pedro, según la tradición recogida en la historiografía cordobesa, fue airada y amenazante. Rechazó cualquier negociación en esos términos y dejó claro que no pensaba conceder perdón alguno. Mientras tanto, dentro de Córdoba, los defensores se preparaban a toda prisa. Repararon murallas, tapiaron o reforzaron portillos vulnerables, y según la tradición más conocida, mandaron cortar 2 arcos del puente romano. Esa decisión tenía un doble sentido. Por una parte, dificultaba el avance enemigo y por otra, impedía una retirada fácil de los propios defensores, obligándolos, en cierto modo, a vencer o morir. Y aunque pueda sonar muy novelesco, tenía bastante lógica militar, porque las fuentes musulmanas insisten varias veces en que los atacantes hubieron de pasar el río a nado o por vados, lo que indica que el cruce por el puente estaba seriamente obstaculizado. Los cordobeses se dispusieron entonces a recibir al enemigo en la cabeza del puente, en torno a la fortificación de la Calahorra, que no era todavía la gran obra que vemos, sino una coracha o torre avanzada más modesta, ligada a la defensa del paso. Ese punto era esencial. Quien dominase la entrada al puente tendría medio camino hecho para presionar sobre la ciudad. Apenas regresaron los emisarios, se desencadenó el primer ataque. Un capitán granadino llamado Aben Faluz, según la tradición transmitida, lanzó el asalto contra la posición avanzada. Las fuentes musulmanas sugieren que la vanguardia atacante estaba compuesta por caballeros protegidos con cotas de malla, apoyados por arqueros y peones. Todo indica, por tanto, que el objetivo era romper rápidamente la primera línea defensiva antes de que los cordobeses pudieran reorganizarse. El primer encuentro hubo de ser verdaderamente encarnizado, pues las fuentes árabes refieren en su habitual estilo poético. Y hubo entre ambas partes, delante del puente de la ciudad que las separa, como un océano, y a cuyo río decora con la plata y perla de su ornato,
Una batalla que nunca fue trabada de manera tan entretejida, ni las revueltas noches trajeron horrores semejantes, en la cual fue marcado el héroe esforzado, se enrojecieron las blancas espadas cortantes, se encorvaron las partes de las lanzas inmediatas al hierro y el vallado perduraba intacto. Las gentes con rapidez se hacían blancos de los proyectiles de la corcova de la muerte, y las flechas cortas se mostraban a los caballeros. Luego llegaron las lanzas a entrelazarse y mezclarse, y a quedar sus puntas aprisionadas entre las cotas de malla, como los peces en las redes. Después se confundieron los jefes con los subordinados. Quedaron descartadas de la obra las piedras gruesas, y los sables volvieron a estar como coronas sobre los grupos, después que se desbordaron los estanques de los abrevaderos como bahías. Fueron agarrados los riachuelos que forman las cotas de malla, y vinieron a ser un mar, y sobrevino la lucha cuerpo a cuerpo sin que se viese otra cosa que unos cuellos pegados a otros como en abrazo de despedida, al modo como se juntan los que estuvieron divididos y como el responder al que grita y llama a la separación eterna. Las almas afectuosas demandaron obtener el don de la resistencia. De seguida, este torrente acudió en auxilio de aquellas ondas henchidas. La reflexión ilustró la inteligencia, recobró la firme resolución toda su pureza más acrisolada, y exclamó la lengua de la resistencia: «Tomadles la puerta». Saludaron de mañana las hoces cortantes a aquellas bandas de mieses, pues sus cascos de hierro ya estaban satisfechos de ser pisoteados en tierra, y sus cabezas quedaban humilladas sin otro remedio que demandar perdón. Bueno, pues esa descripción, aunque cargada del tono literario propio de las fuentes árabes, deja entrever algo muy claro. El combate inicial fue cerradísimo, brutal, casi caótico. No estamos ante una elegante batalla campal con dos líneas perfectamente formadas, sino ante una pelea durísima por el control de un espacio muy estrecho, en torno al puente y al río y a las primeras defensas urbanas. Flechas, lanzas, empujones, caballos, hombres cayendo al agua o tratando de ganar el pie en la orilla. Todo debió desarrollarse en un enorme desorden. Si atendemos a la secuencia más lógica, ese primer envite cayó del lado atacante. Los hombres del sultán y de don Pedro habrían conseguido desbaratar a los defensores de la posición exterior y hacerse con la calahorra, o al menos con el control inmediato del acceso al puente. Ese fue probablemente el momento de mayor peligro en toda la operación porque significaba que la primera barrera había sido superada. Pero una cosa era ganar esa posición adelantada y otra muy distinta, tomar Córdoba. Ahí entró en juego el gran obstáculo físico del combate, el propio Guadalquivir. Como el puente estaba roto o inutilizado en parte, los atacantes no podían progresar con facilidad por la vía más directa. Las fuentes musulmanas insisten precisamente en que hubieron de cruzar el río a nado o vadeándolo por los puntos más practicables. Y eso tuvo que contarles tiempo, cohesión y capacidad de maniobra. No era lo mismo asaltar una torre avanzada que mantener el ímpetu del ataque una vez desordenada la formación por el cruce del río. Aún así, la presión fue enorme. Los atacantes lograron pasar a la otra orilla, acercarse a las murallas y seguir empujando con gran violencia. En ese momento la ciudad estuvo realmente en peligro. No es una exageración retórica. Algunas fuentes hablan de portillos abiertos, de escaladas hasta el adarve e incluso de pendones enemigos plantados en las defensas. Eso quiere decir que el asalto no se quedó en el exterior, sino que llegó a tocar muy de cerca el sistema defensivo urbano. Córdoba no tenía la victoria asegurada ni mucho menos. Durante una hora o quizá durante toda aquella jornada rozó el colapso. Las fuentes musulmanas incluso sugieren que después de haber sostenido el ataque con firmeza y sin contratiempo, la ciudad podría haber caído ese mismo día. Es una afirmación interesada, desde luego, pero aún así indica que los sitiadores se sintieron muy cerca del éxito. Y eso es importante para no convertir el episodio en una defensa limpia y sin sobresalto. El peligro fue real, muy real. Cuando cae la noche, sin embargo, los atacantes no han conseguido culminar la operación. La ciudad sobrevive al primer golpe, pero no se ha librado ni mucho menos. Porque a partir de ahí lo que comienza ya no es una simple escaramuza grande, sino un asedio en toda regla. Al amanecer del segundo día, el campamento de don Pedro y de Mohammad V estaba ya firmado en torno a la calahorra capturada, prácticamente a distancia de tiro de arco de las murallas. Los sitiadores se habían plantado literalmente a las puertas de Córdoba y durante los días siguientes mantuvieron la presión con nuevos asaltos, hostigamientos y trabajo sobre las defensas. Las fuentes hablan de ataques repetidos, de combate ante las puertas,
de intentos de abrir brechas y de una lucha cada vez más agotadora para unos defensores que eran menos numerosos y que, además, estaban viendo cómo el enemigo se aferraba a la orilla y convertía el asedio en una prueba de resistencia. Permíteme que añada una fuente musulmana a lo que estabas comentando. Dice así: entonces los defensores de la ciudad se mostraron ante las fortificaciones de las puertas, ofreciendo a buen precio el mercado de los golpes de lanza y de sable, mas se le tornaba en el contrato con la pérdida y la ruina. Y fue entonces cuando un factor inesperado cambió la situación: las lluvias torrenciales. Las fuentes musulmanas insisten mucho en ello, y probablemente con razón. Las aguas crecieron, el terreno se embarró, el campamento de los sitiadores se hizo más incómodo, y las operaciones de asedio se complicaron mucho. El río Grande, el Guadalquivir, se convirtió en aliado involuntario de Córdoba. Pero ojo, eso no significa que el peligro desapareciera. Al contrario, precisamente porque el tiempo jugaba en su contra, los atacantes tuvieron que acelerar la operación y lanzarse a nuevos intentos de forzar la ciudad. Y ahí es donde llegamos al momento de máxima tensión. Todo parece perdido. Cunde el desánimo y se expande el rumor de que caballeros negociando secretamente la entrega de la ciudad. Los vecinos están aterrados ante la perspectiva de que las tropas islámicas franqueen las defensas temiendo un terrible saqueo. Según las fuentes cristianas, oíase el plañidero son de todas las campanas, y las iglesias se veían llenas de sacerdotes, mujeres, niños y ancianos, que contristados rogaban por el triunfo de sus defensores. En esos momentos, tal y como aparece reflejado en la crónica de Pérez de Ayala, un rasgo heroico de las damas cordobesas, a quienes siguieron gran parte de las demás del pueblo, contribuyó en gran manera al éxito de la defensa. Soltáronse los cabellos, vistieron humildes trajes y, saliendo por las calles, suplicaban a todos los hombres que corrieran a morir a manos de los sitiadores, antes de verlas entregadas con su hijo en manos de los enemigos de su religión y su patria. Todos entonces encomendaron su dirección al adelantado mayor de la frontera, don Alfonso Fernández de Montemayor, de quien algunos, por envidia u otras causas, hicieron desconfiar, diciendo estar de acuerdo con don Pedro, a quien entregaría la ciudad. Esta calumnia llegó hasta su madre, doña Aldonza López de Haro, y dice la tradición que cuando pasaba armado por la hoy calle Torrijos, le salió aquella al encuentro diciéndole a grandes voces que se murmuraba su intento de entregarlo al rey, y que tuviese entendido que en el linaje de los Haros jamás hubo traidor alguno. Otros refieren que le dijo: «Por la leche que mamaste de mis pechos, que no entregues la ciudad». Y ahí entramos ya en el corazón legendario y emocional del episodio. Porque más allá de los detalles exactos, lo que está claro es que dentro de la ciudad el pánico debió ser enorme. Si las fuentes hablan de mujeres aterradas, campanas tocando, iglesias llenas y rumores de traición, es porque la sensación de derrumbe era muy intensa. Los atacantes habían conseguido abrir portillos, trepar a sectores del muro y poner sus enseñas en las defensas. Córdoba se veía al borde del desastre, y en ese momento la moral de la población era tan importante como la arma. La tradición sitúa entonces el gesto decisivo en la figura de Alfonso Fernández de Montemayor. Se le acusa de vacilar, se murmura que puede pactar con el rey, y es su propia madre quien le sale al paso para exigirle la lealtad. Sea cual sea la forma exacta del episodio, la escena resume muy bien lo que la memoria cordobesa quiso conservar, que en el momento más crítico se impuso la fidelidad a la ciudad y que la defensa se transformó desde ese instante en una cuestión de honor colectivo. La respuesta atribuida a Montemayor, al campo vamos y allí se verá la verdad, es la que la tradición convirtió en origen del nombre del campo de la verdad. Quizá no podamos jurar que las palabras fueron exactamente esas, pero expresan muy bien el espíritu con que la memoria urbana quiso recordar el contraataque final. Lo que viene a continuación es la reacción desesperada y feroz de los defensores. Montemayor se pone al frente de los hombres de Córdoba y lanza una gran acometida. El primer objetivo era recuperar el control de las murallas y expulsar a quienes ya habían logrado afianzarse en ellas. Allí, en el Alcázar Viejo y en los sectores dañados de la defensa, se produjo una lucha tremenda. Las fuentes cristianas insisten en que hasta las mujeres ayudaron, armadas como pudieron, con palos, picas o cualquier otro objeto a mano, mientras los combatientes trataban de arrojar de nuevo a los atacantes fuera del recinto. Y todo indica que lo consiguieron. Los enemigos fueron desalojados de los portillos y del adarve,
y los pendones que habían plantado en los muros fueron arrancados. Pero el contraataque no se detuvo ahí. Una vez despejadas las murallas, los defensores cruzaron de nuevo hacia el entorno del puente, empujando a los sitiadores cada vez más atrás. La tradición cordobesa insiste incluso en que se logró recuperar la propia Calahorra y que la persecución continuó más allá del paso, ya en campo abierto. Ahí es donde la batalla deja de ser solo un asedio para convertirse en la gran jornada que la memoria local magnificó durante siglos. Los defensores, que un momento antes estaban a la defensiva y al borde del hundimiento, pasan a la ofensiva y arrastran a sus enemigos fuera de la ciudad. La lucha debió ser salvajísima, porque la tradición habla de un empuje tan recio que los hombres de Don Pedro y del rey de Granada fueron llevados hasta bastante distancia, causando a los cordobeses grandes estragos. Y aquí aparecen ya algunas de las anécdotas toponímicas más famosas. Una de ellas es del llamado Vado de la Dalid, por donde habían regresado los defensores tras la persecución. Otra es la de Amargacena, cuando la noticia del desastre llegó al rey moro mientras cenaba. Este habría exclamado: «¡Amarga cena me has dado!», dando nombre al lugar. Naturalmente estamos ya en el terreno de la tradición, pero son relatos muy valiosos porque muestran cómo la ciudad fue incrustando la batalla en su propio paisaje y en su memoria oral. Lo cierto es que tras este contraataque los sitiadores quedaron muy tocados. No abandonaron inmediatamente la empresa, pero sí retrocedieron y volvieron a acampar a cierta distancia mientras dentro de Córdoba se reparaban apresuradamente los daños en las murallas. Se reforzaba de nuevo la defensa del puente y cundía una mezcla de alivio, agotamiento y júbilo. Todavía al día siguiente los enemigos volvieron a mostrarse ante la ciudad, pero ya no se atrevieron a intentar un nuevo asalto frontal con la misma resolución. Permanecieron algunos días más en la cercanía, quizás esperando una ocasión mejor o tratando de intimidar a los defensores, hasta que finalmente tuvieron que desistir. Mohamed V regresó a Granada, aunque no sin lanzar antes nuevas razias, como hablamos antes, devastadoras sobre otras ciudades y comarcas andaluzas, como Jaén o Úbeda. Y don Pedro volvió a Sevilla, declarando a Córdoba ciudad traidora y jurando venganza. Jurando y perjurando que destruiría la ciudad y haría arar su recinto. Nada más y nada menos. Madre mía. Bueno, pero la realidad era que había fracasado, la verdad. No había podido recuperar la ciudad, no había roto el foco trastamarista andaluz y, lo que es más importante, había quedado todavía más debilitado dentro de una guerra que ya se le escapaba totalmente de las manos. ¿Qué supuso entonces la batalla del Campo de la Verdad dentro del conflicto que fue esta guerra civil castellana? Pues la batalla del Campo de la Verdad fue mucho más que un episodio local o una simple defensa victoriosa de Córdoba. Dentro de la guerra civil castellana tuvo un valor estratégico y político muy importante, porque mostró con bastante claridad que Pedro I estaba perdiendo el control real del reino, especialmente en el sur, y que su capacidad para revertir la situación era ya muy limitada. Para empezar, el fracaso ante Córdoba supuso un revés militar muy serio. Pedro había intentado aprovechar que Enrique de Trastámara estaba ocupado con el cerco de Toledo para golpear en Andalucía, recuperar una ciudad que se le había rebelado y de paso volver a tomar la iniciativa. En teoría el plan no era descabellado. Si conseguía someter a Córdoba, eliminaba un foco importantísimo del partido trastamarista en el Valle del Guadalquivir. Y quién sabe, todavía podía llegar y romper el cerco de Toledo. Por supuesto, esa era la idea. Pero nada de eso ocurrió. Córdoba resistió y con ello Pedro no solo perdió una oportunidad, sino que dejó en evidencia la enorme fragilidad de su posición. Además, el episodio tuvo un gran efecto simbólico. No estamos hablando de cualquier plaza. Como ya dijiste antes, Córdoba seguía siendo una ciudad de enorme prestigio histórico, una capital cargada de resonancias políticas, religiosas y urbanas. Había sido la capital del califato. Que un rey no lograse someterla, pese a presentarse con un gran ejército y con el apoyo del sultán de Granada, proyectaba una imagen muy, muy negativa. Más aún cuando la propaganda trastamarista podía aprovechar el hecho de que Pedro combatiera junto a tropas musulmanas. Y perdona que te interrumpa, pero quería también añadir una cuestión más acerca de esto de la propaganda. Y es que, aparte de la racia contra lo que hoy en día sería la provincia de Jaén, volviendo después de la batalla del Campo de la Verdad, posteriormente haría otra racia
en la zona de Sevilla, en la zona de Utrera, si mal no recuerdo, capturando gran cantidad de prisioneros cristianos. Entonces, claro, que el rey no hiciese nada mientras el caudillo musulmán capturaba a cristianos, pues hacía que este valor, este aspecto negativo de amigo de los musulmanes se acrecentara aún más. Sí, esto solo le podía haber funcionado si hubiera triunfado claramente, lógicamente, ¿no? De todas formas, ya sabemos que en la guerra, tanto en la guerra medieval como en la actual, la propaganda importaba muchísimo, ¿no? Y aquí, pues, Enrique y los suyos al final encontraron un argumento perfecto. Podían presentar a Pedro como un rey aislado, dependiente de aliados granadinos, e incluso como alguien enfrentado no solo a sus nobles, sino a una ciudad cristiana que resistía en nombre de otra legitimidad. Eso encajaba muy bien con la construcción ideológica del bando trastamarista, que ya venía presentándolo como un tirano y como un mal cristiano. Por otra parte, el fracaso del asedio cordobés dejó a Pedro cada vez más encerrado en el sur y sin margen político. Las fuentes musulmanas muestran bien que tras el cerco hubo lluvia, devastación y retirada, pero no victoria decisiva para el bando petrista. Incluso aunque después se produjeran racias, como hemos comentado, y daños en otras comarcas andaluzas, el objetivo principal era que la recuperación de Córdoba y claramente no se alcanzó. Y eso en una guerra civil tiene mucho peso, porque no basta con castigar, hay que controlar. Pedro castigó, amenazó, devastó, pero no dominó. Y cuando un rey deja de dominar el territorio y depende cada vez más de reacciones violentas y de alianzas circunstanciales, está anunciando su propia derrota. Uh-huh. De hecho, si miramos la secuencia general de la guerra, el campo de la verdad funciona casi como un anticipo del desenlace final. A partir de ahí, Pedro aparece cada vez más arrinconado, mientras Enrique consolida su apoyo y avanza hacia el triunfo. Al año siguiente llegará Montiel, donde Pedro será derrotado y asesinado, y con ello terminará no solo su reinado, sino la propia dinastía borgoñona en Castilla, sustituida por la dinastía de Trastámara. En este sentido, Córdoba no decide por sí sola la guerra, pero sí marca un momento muy revelador. El instante en el que se hace visible que Pedro puede todavía golpear, pero que ya no puede recomponer el reino a su favor. La batalla del Campo de la Verdad fue importante porque convirtió una rebelión andaluza en una derrota política del rey. Pedro no pudo recuperar Córdoba, no pudo quebrar el bloque enriquista del sur y salió del episodio más aislado, más desgastado y más desacreditado. Y eso en la Castilla de 1368 era ya medio camino hacia el desastre. A modo de epílogo, ¿qué sería de los protagonistas de nuestra historia? Bueno, como casi siempre ocurre en la guerra civil, el desenlace no repartió justicia, sino vencedores y vencidos. Y en Castilla, tras el triunfo de Enrique II, esto se tradujo en recompensas muy generosas para quienes lo habían apoyado y en un final durísimo para quienes se mantuvieron fieles a Pedro. Empezamos por los vencedores. Enrique II, como sabemos, ha pasado a la historia con el sobrenombre de el de las Mercedes, y no es por casualidad. Una vez en el trono, recompensó con títulos, tierras, señoríos y privilegios a quienes habían contribuido a su historia. Esa política no fue un detalle menor, fue una de las bases del nuevo régimen trastamarista. Julio Valdeón explica muy bien cómo el triunfo de Enrique se apoya precisamente en esa alianza con la nobleza y en la redistribución de poder y riqueza que vendrá después. No era solo gratitud, era una forma de consolidar la nueva dinastía. En el caso de Córdoba y de los protagonistas de la defensa de la ciudad, las recompensas fueron importantes. Sobre todo para el héroe que nos has comentado anteriormente durante el transcurso de la batalla. Por supuesto, Alfonso Fernández de Montemayor. Efectivamente, esa fue la gran figura heroica de la tradición del Campo de la Verdad. Este fue ampliamente favorecido. Recibió, entre otros, los señoríos de Andújar, Arjona, Bailén, Linares, Salvatierra y Alcaudete, en el obispado de Jaén, además del señorío de Hornachuelos en el obispado de Córdoba. No solo eso, también obtuvo el patronato de la capilla de San Pedro de la Catedral para su enterramiento y el de sus descendientes, lo que muestra que la victoria no se traducía solo en riqueza material, sino también en prestigio social y en memoria familiar. Otro ejemplo destacado es el de Gonzalo Fernández de Córdoba, este apellido tan importante, ¿no? Fernández de Córdoba, la casa nobiliaria más importante.
Este era pariente de este mismo entorno familiar. Recibió la villa de Águilas de la Frontera y posteriormente, en 1370, la villa y el Alcázar de Priego. Y algo parecido ocurre con Pedro Muñiz de Godoy, otro de los protagonistas de la defensa, que acabaría convirtiéndose en maestre de las 3 grandes órdenes militares hispánicas: la de Alcántara, la de Calatrava y la de Santiago. Nada más y nada menos. Un Ya. personaje, por cierto, Inmaculada, que tratamos a propósito del paseo por el barrio de la Magdalena. No sé si Vaya. lo recordarás. Vaya que sí. Hoy en día hay una calle, que es la calle de los Muñices, concretamente, que lleva a la Plaza de la Magdalena, que es Muñices, evidentemente, por este ilustre apellido también, que también, por cierto, hablando de capilla, pues tenía su capilla en la Catedral de catedral. Córdoba correspondiente. Bueno, pues, pero además hubo un premio especialmente simbólico, muy ligado a la identidad local. Los caballeros que habían participado en la defensa de la ciudad fueron conocidos en adelante como los ganadores de Córdoba, para distinguirlos de aquellos linajes que un siglo antes habían participado en la conquista cristiana de la ciudad. Y esto es muy interesante porque quiere decir que la batalla de 1368 fue sentida como una especie de segunda fundación heroica de la ciudad, ¿no? No se trataba ya de conquistar Córdoba a los musulmanes, sino de volver a ganarla, de salvarla, de defenderla en un momento crítico. Claro, porque estamos hablando en un contexto, claro, estamos hablando exactamente de la batalla del Campo de la Verdad, pero no estamos hablando de un contexto mayor que sería el de la Reconquista. Claro que todavía estaba vivo en esa época, por supuesto. ¿Verdad? Porque para el 29 de junio de 1236, las huestes de Fernando III el Santo, Entraron en Córdoba y en la mezquita la consagraron catedral. entonces expulsando a todos los musulmanes. Entonces, efectivamente tiene un carácter como segunda refundación, ¿no? O salvarla de los infieles, en definitiva. Sí, en cierto modo tenían razón. Es decir, Mm. que sabe que hubieran hecho las tropas granadinas cuando entraron en Córdoba, si llegan a entrar en Córdoba, ¿no? Tenemos, por tanto, muchas calles con el nombre o los portillos, ¿no? de los conquistadores de Córdoba en 1236, por ejemplo, Inmaculada. La del Colodró. Por ejemplo, la de Álvaro Ujú, Colodro, ujú. claro que sí. Y tenemos luego otras calles, como la de los Muñices, por otro linaje que también tienen su importancia, ¿no? Son, bueno, pues... Y la avenida de los Almogávares, por los almogávares que participaron Efectivamente. en esa acción, ¿no? Bueno, este de los ganadores de Córdoba no es el único privilegio, ¿no? También hay otro, aparece uno de los privilegios más singulares y más recordados por la tradición, el llamado doble de cepa. Se trataba de un funeral solemne instituido a favor de los caballeros de la Casa de Córdoba que participaron en el combate y en el de sus descendientes. Según la tradición, lo estableció el obispo Andrés Pérez Navarro y recordaba el hecho de que en el fragor de la batalla las 4 campanas mayores de la catedral estuvieron tocando rogativas y que después doblaron por los muertos en la defensa. Más allá del detalle concreto, lo importante es que vemos cómo la batalla se transforma en rito, en memoria litúrgica y en privilegio hereditario. Es decir, el combate no solo se ganó en el campo o en las murallas, también quedó fijado en el ceremonial urbano y eclesiástico de la ciudad. Bueno, y no solo los nobles sacaron provecho, la propia ciudad de Córdoba recibió también beneficios. La ciudad pasó a cobrar ciertos tributos de la aljama de los musulmanes y de su término, y además el pueblo llano obtuvo algunas recompensas, entre ellas exenciones fiscales en sus compras y ventas, salvo en el de la alcabala. Esto es importante porque nos recuerda que las guerras medievales no solo tenían consecuencias para las grandes casas nobiliarias, también transformaban la economía urbana, las cargas fiscales y la relación entre una ciudad y el poder regio. La victoria de Córdoba no quedó reducida a la épica, también tuvo una traducción concreta en la vida material de sus habitantes. Además, hubo consecuencias muy visibles en el propio espacio urbano. Castejón recuerda que en 1369, ya bajo Enrique II, se mandó reparar el puente y reforzar la calahorra, haciéndola más capaz y fuerte. Esto demuestra que la batalla dejó una enseñanza práctica. El frente del puente y su torre avanzada habían mostrado ser el punto crítico de la defensa urbana, y por eso el nuevo poder actuó sobre ella. De modo que la Córdoba posterior del Campo de la Verdad no solo conservó la memoria del combate, modificó también su paisaje defensivo como consecuencia del trauma vivido. Pero bueno, como decía, toda guerra civil también tiene su reverso oscuro. Sí, porque estamos hablando de los ganadores. Claro, ahora tenemos que hablar de los vencidos. Vae victis, creo que se decía, ¿no? Sí. Aquí la figura más representativa, sin duda, es Martín López de Córdoba, ¿no? Es un personaje muy interesante porque había sido leal a Pedro I y en su momento incluso había puesto en aviso a nobles cordobeses para que pudieran salvar la vida cuando el rey mandó ejecutar a alguno de ellos.
Sin embargo, esa lealtad no le sirvió de nada al final. Tras la caída de Pedro I, Martín López de Córdoba se refugió en Carmona con su familia y con los hijos ilegítimos del rey depuesto. Resistió allí hasta el final, aferrado a una causa ya derrotada. Finalmente se rindió a cambio de una promesa, que se respetarían su vida y las de los hijos del rey, y que las hijas de Pedro, Constanza e Isabel, serían enviadas a Inglaterra junto con el tesoro que custodiaba. Sí, estas hijas Constanza e Isabel eran hijas ilegítimas, o vamos a llamarlas hijas naturales, ¿bien? Sí. De Pedro I con María de Con Padilla. María de Padilla, claro. Y luego había otros hijos, que eran los hijos de Isabel de Sandoval, que eran Sancho y Diego de Castilla Sandoval, que también eran hijos naturales del rey, ¿no? Pues a todos ellos los va a refugiar en Carmona y les va a dar protección Martín López de Córdoba de una manera absolutamente romántica, porque un momento épico, o sea, el rey ha muerto, estás pues prácticamente solo y aún así sigues resistiendo. Es una cosa increíble. Y lo curioso es que Enrique aceptó estas condiciones en un primer término, pero luego... Pero ya no es tanto hablar de lealtad hacia un rey muerto, sino que es también la defensa de unos niños que están, o no tan niños en algunos casos, que estaban completamente indefensos. Es que eso ya es una cuestión incluso más religiosa y moral que una cuestión política, porque él no iba a ganar nada. Bueno, con pero eso. en un contexto de traiciones y de, Claro, de, pero pues, realpolitik, ¿no? De medieval, Ujú. pues no deja de ser romántico, ¿no? Claro. Un concepto romántico, ¿no? Y Romántico, pero también un peligro para Enrique de Trastámara, porque bueno, vamos a dejar Sí, sí. te dejas continuar y luego hago. de hecho, como decía Enrique, en un primer momento aceptó las condiciones, pero luego no las cumplió. Ujú. Martín López de Córdoba fue decapitado de forma ejemplarizante, mientras que los hijos varones del difunto rey fueron encarcelados. Solo las dos hijas, efectivamente, acabaron siendo enviadas a Inglaterra. El triunfo de Enrique de Trastámara no fue una reconciliación, sino una verdadera eliminación política despiadada del adversario. Ujú. Aún así, el hecho de que a los dos hijos naturales de Pedro I los dejase vivos y los mandase a prisión permanente, morirían de hecho en prisión, pero seguirían haciendo su vida, una vida ya era de por sí un peligro, porque alguien podía levantarse contra Enrique de Trastámara, la nueva dinastía, porque había candidatos de hijos de Pedro I, que era el rey legítimo, pero es que incluso las dos hijas también suponían un problema, porque las dos hijas fueron enviadas a Inglaterra, pero como infantas de sangre real se le buscaron dos casamientos muy importantes, con el duque de Lancaster y el duque de York. De hecho, el duque de Lancaster, Juan de Gante, volvería junto con su mujer a plantear la guerra después de la batalla de Aljubarrota, intentando convertirse él y su mujer, que era, si no recuerdo mal, Constanza, y él era el duque de Lancaster, como estoy diciendo, se querían convertir en reyes de Castilla. O sea, que es que el hecho de dejar vivo significó, peligro, claro. era un peligro, de manera que tenemos un Enrique II que por una parte elimina quizá al caballero que muestra, pues justamente más eso, ¿no? Lo que son los ideales de la caballería, Sí. Martín López de Córdoba, pero que luego a los hijos naturales de Pedro I los deja vivir y se les puede volver un problema. Bueno, también puede ser un problema religioso, un problema... claro, es que si el Papa estaba a favor de Enrique de Trastámara, porque excomulga a Pedro y ahora Enrique de Trastámara hace lo que hizo Pedro, No moralmente... sería de buen cristiano. No. Exacto. Posiblemente ya tuviera todo atado y bien atado, ¿no? Cuando hizo esto, Enrique debía sentirse ya bastante seguro, o por lo menos lo suficientemente seguro para no armar una escabechina con la progenie de su hermanastro, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cuanto a al propio Pedro I, su final en Montiel en 1369 resume toda la brutalidad de esta guerra. Derrotado, aislado y sin capacidad ya para rehacer alianzas sólidas, acabó muriendo a manos de su hermanastro Enrique, aunque dicen que Du Guesclin pues lo ayudó bastante, ¿no? Yo ni quito ni pongo rey, solo ayudo a mi señor. Exacto. Y bueno, ese episodio la tradición lo ha convertido casi en un símbolo de este fratricidio político castellano, que si ya queremos hablar de España, pues también podemos... Sí. Las dos Españas, ¿no? Tenemos una historia de enfrentamientos civiles muy prolongada, con los siglos. El cuadro de Goya, ¿no? La riña garrotazos, ¿no? Exacto. Los españoles destinados a darse garrotazos permanentemente.
Bueno, con Pedro I desaparecía el rey, pero también una manera de entender la monarquía, más personal, más autoritaria, frente a los grandes nobles, más apoyada en ciudades, oficiales regios y alianzas menos tradicionales. Lo que vino después fue otra cosa, una monarquía nueva, la de los Trastámaras, asentada sobre un nuevo equilibrio de poder que acabaría triunfando pues tanto en Castilla como en Aragón. Ujú. Así que si hubiera que cerrar este episodio con una reflexión, yo diría que el campo de la verdad no fue solo una batalla ganada por Córdoba, fue también una escena dentro de un gran cambio histórico. Allí se jugó la defensa de una ciudad, sí, pero también el final de un rey y el nacimiento de una nueva Castilla. Pues aquí terminamos, queridos amigos, el relato sobre esta épica batalla y un contexto que era necesario, obviamente, para entender todo este episodio que llevamos trabajando, y una batalla que se libró en nuestra ciudad y que, paradójicamente, no es muy conocida. No sé qué pensáis vosotros. No, verdad que no se menciona. Se habla de Nájera, se habla de Montiel, pero lo que nos afecta más directamente que el de Córdoba. Porque aquí mismo en Córdoba, ¿no? Porque ¿Qué es el eso? nombre de Cadmar es un lugar en Córdoba, pues que no es un lugar escondido, ni mucho menos, sino que es un lugar que todo el mundo conoce. Y donde hay un vecindario bastante importante de Ujú. nuestra ciudad, Ujú. que gracias a este episodio, pues bueno, pueden comprender por qué se llama, efectivamente, el campo de la verdad. Pues muchas gracias a vuestras mercedes, Maese Barranco y Ley de Herencia, por colaborar en un episodio tan intenso y con tan denso, con tanta importancia como este, y espero teneros de vuelta en un futuro próximo para contar otro capitulito de la historia cordobesa. Estupendo, pues cuando quieras estamos por aquí. Nos veremos. Luego. Muy bien, muchas gracias. Gracias a vosotros. Espero, mis queridos oyentes, que el episodio haya sido de vuestro interés y hayáis aprendido no nuevas cosas, sino muchas cosas, porque hay mucha tela que cortar. Hemos tratado muchos puntos muy densos en este episodio. Nos oímos pronto en un nuevo episodio, precisamente, y entre tanto recuerden, sapere aude.